Hoy es un día muy especial para todos los sanrafaelinos, sobre todo por lo que nos dejó. Estamos hablando de que hoy cumpliría 93 años Pedro Claderas, nuestro querido Chacho Santa Cruz, y qué mejor recordarlo y celebrar su nacimiento con su hija Lilian, que gentilmente nos atendió, nos recibió en su casa con mate, con alfajores y con todo. ¿Cómo estás, Lili? Gracias por recibirnos. No, por favor, un gusto grande que vengan, que se ocupen, que hagan un recordatorio de mi papá. Nada me gratifica más que se acuerden de él. Qué orgullo, ¿no? Sentir que tu papá dejó tanto en un San Rafael que por ahí a veces, ¿no? Lo tiene olvidado. Sí, hay mucha gente que lo recuerda y que me lo trae a la memoria cada vez que los cruzo por la calle, gente que vivió esa época fundamentalmente y después gente que valoró todo el trabajo que él hizo fuera de San Rafael por San Rafael. Así que sí, es cierto en alguna medida, pero no, es más lindo recordar toda esa gente maravillosa que lo reconoció poniéndole el nombre del teatro griego, el nombre de él, el auditorio mayor de LB4. O sea, son reconocimientos que yo agradezco profundamente porque tienen que ver con la impronta de esa gente que estuvo con él. Claro, Lili, seguramente lo has contado un montón de veces, pero ¿cómo adquiere él su sobrenombre de Chacho Santa Cruz? ¿Cómo le llega? ¿Quién se lo propone? ¿Cómo es esa historia? Esa historia es porque cuando él se fue a Buenos Aires, empujado por mi mamá, él abandona los andariegos y se viene a San Rafael e intenta ser comerciante, tener un negocio. Tuvo primero un mercadito, después tuvo una pizzería. Ya esto es conocido por la gente de aquella época, pero se fundió. Entonces decidió, mi mamá le dijo: vos naciste para cantar, andate a Buenos Aires y intentalo, no te quedes con las ganas. Y lo empujó a Buenos Aires. Llegó a Buenos Aires y había un lugar al lado de Radio El Mundo, lo que hoy es Radio Nacional, que se llamaba, bueno, no me voy a acordar el nombre, Mi Refugio. Y ahí, como estaba al lado de la radio, iban muchos productores, artistas, gente. Bueno, él fue con su guitarrita a pedirle a la señora, a la dueña, si le dejaba hacer un par de temitas y bueno, y ganarse unos pesitos, entre las tantas cosas que se podían hacer en el principio de esa estadía en Buenos Aires. Y ahí había un señor, Mario Kaminsky, dueño de un sello discográfico, que lo escuchó, se embelezó con mi papá, pero una admiración cierta. Y lo llamó y le dijo que le quería grabar un disco, que él lo tenía que hacer, pero que debía cambiarse el nombre porque no era artístico, Pedro Cladera. Entonces mi papá le dijo: y no sé, me cambiaría Chacho por mi hermano, por mi tío Chacho Cladera, uno de sus hermanos. Y le dijo: sí, pero el Cladera Como que es difícil, ¿o no? no es artístico. Entonces, bueno, lo pensaron un montón y se puso Santa Cruz porque él viajó mucho con los andariegos y tenía muchos amigos en la Patagonia a los que él verdaderamente quería enormemente. Él los había conocido en la época de los andariegos. Y entonces, un poco en homenaje a ellos, y además es un lugar, la Patagonia, es una región que él incansablemente todos los años la recorría de punta a punta. Cuando no iba nadie, él iba con su autito, con su sonido, con su guitarrita, pueblo por pueblo. Quería mucho a la Patagonia. Lili, ¿y cómo era? Yo me lo imagino, no sé, alegre, feliz, porque en un ambiente musical creo que se respira un aire distinto en una casa, ¿no? ¿Cómo te criaste vos con música? Y no sé de qué otra manera se puede criar la gente. Y de aquí para allá también, ¿o no? Claro, en mi casa era todo música, porque mi madre también era música, y entonces componían juntos. Yo un día siempre me acuerdo que llegué de la escuela y no había nadie en mi casa, y entonces me voy hasta el fondo de un pasillo que había ahí, estaba el dormitorio de ellos al final, y estaban mi papá y mi mamá, que se habían olvidado del tiempo, de la hora de que yo llegaba a la escuela, y estaban componiendo.
Y bueno, en mi casa era permanentemente visitada por artistas, por cantores, muchos cuyanos. Mi casa era un lugar donde iban todos a buscar el apoyo de los viejos y calor de hogar, que eran bien recibidos siempre. Lili, y más allá de su talento innato que vos nos contabas, él también se forjó, estudió mucho, recién nos mostrabas un cuaderno ahí que creo que nunca ha salido esto, nunca se ha visto. No, te lo di de primicia. Es el cuaderno de música donde está su primera caligrafía musical impresa ahí en ese librito. Él estudió música, canto, teoría, solfeo y después guitarra. Sus maestros fueron don Jesús Felipe Izaguirre y don Lisandro Pereira Luna, maestro de guitarras de maestros, que le enseñó a tocar los primeros acordes en su guitarrita. Así que estudió, se preparó, no era un improvisado que estaba dotado con una condición vocal maravillosa y le sacó provecho. No, él se preparó para ser quien era y se mantuvo. Él vocalizaba, él estudiaba la guitarra todos los días. Él estaba completamente abocado a la música. Lili, sabemos que estás preparando algo muy lindo, un legado para dejarnos a todos los mendocinos. Contanos un poquito de qué se trata. Acá tenemos algunos recuerdos de él, bueno, con los andariegos, acá con tu mamá. Contanos un poco qué se trata, lo que tenés ahí entre manos. Bueno, estoy escribiendo un libro con la historia de vida de mi papá y también de mi mamá y de los andariegos, porque está todo unido, es toda la misma cosa. Desde mi perspectiva, desde mi conocimiento y desde mi experiencia de vida, porque hay mucha gente que habla y cuenta historias y yo las escucho y me encantan. Algunas tienen muchos visos de certeza, otras son un poco que no son tan así. Entonces yo quiero dejar testimonio de la vida de mi papá, porque el día que yo no esté, o el día que vayan desapareciendo cada una de esas personas que vivieron con él y compartieron, se va a quedar perdida a lo mejor en la inexactitud de todo lo que él le dio a la música y de todo lo que él fue como persona. Entonces estoy preparando un libro que deseo fervientemente editar para el año que viene, que se cumplen 40 años de su fallecimiento, como parte de esa evocación. Bueno, estoy trabajando mucho en eso, cada vez que me siento a la computadora le corrijo algo. Está terminado, pero siempre con correcciones. Lili, y ya para cerrar y recordarlo, ¿te acordás alguna anécdota así cortita, algo que siempre te venga a la mente de él? Y son muchas. No puedo precisar en este momento una cortita, porque no hay muchas anécdotas cortitas, pero sí te puedo decir que, bueno, cuando mi papá se perdió en la nieve, aquella noche trágica de su pérdida en la nieve, de su pérdida en la nieve, en Buenos Aires, esa noche, mi mamá presintió que algo estaba mal, sin poder precisar qué, y escribió una canción al mate que la estaba acompañando con unos testimonios que después, cuando nos enteramos de lo que había pasado, que él llamó y dijo estoy bien, no se preocupen, porque eso fue bastante conocido, nos sorprendimos porque habían muchos puntos en común de lo que había puesto mi madre en su canción sin saber y lo que había escrito mi papá como despedida porque pensó que no lo rescataban. Mira. Así que eso es muy significativo, pero hay anécdotas ahí ponchadas. Bueno, te queremos agradecer y bueno, queríamos más que todo esto, por ahí celebrar el nacimiento de esta gente que le ha dejado tanto y que le ha dado tanto a los sanrafalinos, a los mendocinos, llevar esta música cuyana, hacerla conocida en el país, que no era fácil en esa época. En el país y en el mundo, porque mi papá tiene ediciones de discos en Japón, en Estados Unidos, en todas partes del mundo hay
una edición de sus discos. Los poemas, mi papá grabó el Martín Fierro, el volumen 1 y 2 recitado, y eso está en casi todas las embajadas del mundo y lo escuchan y es material de consulta. Esto la gente no lo sabe. No sabe la dimensión. Pero en esos discos no deja nunca de aparecer nacido en San Rafael, provincia de Mendoza, República Argentina. Él llevaba muy orgullosamente su lugar, su ciudad, su pueblo en el corazón y en cada escenario que pisó. Muchísimas gracias. De nada, Lore, un beso grandote para todos ustedes.